Imagina esto. Tu equipo favorito está jugando, la gente vuelta loca de la emoción, el estadio vibra con los cánticos y la tensión se siente en el aire. Pero cuando las luces se apagan y el silencio llega, algo más se queda ahí, algo oscuro, se encuentra acechando entre las gradas. Pero no te preocupes, porque esto solo te asustará un poquito. Estos son los 7 estadios de fútbol que se dice están malditos, lugares donde la mala suerte y lo inexplicable parecen mezclarse con la pasión y el fútbol de una forma que cuesta trabajo ignorar. Los recorreremos uno a uno, empezando por el más tranquilo y subiendo poco a poco la intensidad, para que puedas sentir cómo cambia la vibra en cada uno. Número 7. Estadio Highbury, Inglaterra. Este icónico hogar del Arsenal durante décadas vio grandes momentos de gloria, con títulos de liga inolvidables, jugadas históricas y una afición que llenaba las gradas con un ambiente único. Fue el escenario de muchas temporadas legendarias bajo managers brillantes. Hoy guarda una presencia más bien serena pero persistente. Se cuenta que Herbert Chapman, uno de sus managers más importantes, todavía camina por los pasillos y las gradas. Algunos dicen que lo acompañan sonidos lejanos, como si el lugar recordara sus días de gloria. Ya no se usa como estadio principal, pero quienes han pasado por ahí en la noche sienten una atmósfera especial, como si los ecos del pasado no quisieran irse del todo. Es de esos sitios que te hacen reflexionar sobre cómo la historia se queda impregnada en las paredes, casi como si el estadio tuviera memoria propia. Número 6. Estadio Hernando Siles, Bolivia. Este emblemático coloso de la paz, hogar de Bolívar y de Strongest, ha sido testigo de triunfos históricos de la selección boliviana y partidos que marcaron época en el fútbol sudamericano. Construido en los años 30 a más de 3.600 metros de altura, su altitud ya lo hace especial. Se dice que está levantado sobre lo que alguna vez fue un cementerio, y desde entonces circulan historias de apariciones. Trabajadores y visitantes han reportado niños que juegan y de repente desaparecen, sonidos extraños como máquinas de escribir o escobas que se mueven solas en los pasillos vacíos. Como dato inquietante, en el año 2015 una cámara captó el momento exacto en el que la silueta de algo que parecía un fantasma corría entre las gradas, un momento que dejó a muchos con la boca abierta. No es algo que genere pánico inmediato, pero sí deja una sensación constante de que no estás del todo solo en sus instalaciones. Número 5. St. Andrews Stadium de Birmingham City, Inglaterra. Un estadio con mucha historia que ha vivido derbis intensos, momentos de lucha del club y tardes donde la afición demostró su lealtad inquebrantable. Aquí la historia viene de más atrás, de 1906. Al construir el estadio, desplazaron a un grupo de gitanos y se dice que ellos dejaron una energía negativa que duró décadas. El club pasó por años difíciles, con resultados malos y problemas que parecían no terminar. Es como si el lugar hubiera cargado con un peso extra durante mucho tiempo. Los aficionados todavía platican de eso cuando las cosas no salen bien, y uno no puede evitar preguntarse si realmente hay algo más en el aire. Número 4. Estadio da Luz de Benfica, Portugal. El Templo de las Águilas, donde el club ha celebrado títulos nacionales, noches europeas memorables y una afición que crea un ambiente impresionante. Y aquí es donde la intensidad comienza a subir. Se dice que Bela Goodman, el entrenador que llevó al club a grandes triunfos en los años 60, se fue molesto y soltó una frase fuerte. Básicamente dijo que no ganarían títulos importantes en Europa por muchos años, y desde entonces han llegado a varias finales, pero sin poder cerrarlas. Es una de esas maldiciones que los jugadores y fans sienten en los momentos clave, como si una sombra invisible estuviera ahí, observando y recordando. Oye, si te está gustando esto y quieres más historias de este estilo, suscríbete ahora mismo a Cripta Terror, activa la campanita y dale like a este vídeo para que sigamos sacando estos temas tan perturbadores. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos ayudas un montón a continuar con este proyecto. Gracias por tu atención. Continuemos. Número 3. El Maracaná, Brasil. El Maracaná es uno de los estadios más icónicos del planeta y un auténtico templo del fútbol. En sus gradas se vivieron momentos de gloria inolvidables, incluyendo algunas de las actuaciones más memorables de Pelé, quien deslumbró a miles de aficionados con su talento extraordinario y ayudó a convertir este recinto en un símbolo del deporte mundial. Sin embargo, también es recordado por albergar uno de los momentos más dolorosos en la historia del fútbol. El 16 de julio de 1950,
Brasil enfrentó a Uruguay en el partido decisivo de la Copa Mundial. La selección brasileña solo necesitaba un empate para proclamarse campeona del mundo, y miles de aficionados llenaron el estadio convencidos de que celebrarían el título. Cuando Brasil anotó el primer gol, la fiesta parecía inevitable. Pero Uruguay reaccionó, empató el encuentro y a pocos minutos del final, marcó el 2-1 definitivo. El silencio que invadió el estadio fue tan impactante que muchos lo describieron como algo irreal. Con el paso de los años, surgieron leyendas que aseguran que aquel dolor colectivo dejó una energía extraña en el estadio. Algunos trabajadores afirman haber sentido una atmósfera pesada cuando las tribunas están vacías, mientras que ciertos aficionados creen que una especie de maldición se manifiesta en momentos decisivos. Aunque no existen pruebas de fenómenos sobrenaturales, para muchos el Maracaná sigue siendo un lugar donde la gloria de Pelé y el fantasma del maracanazo conviven bajo el mismo techo. Número 2. El Estadio Presidente Perón, conocido como El Cilindro, Argentina. El Cilindro de Avellaneda es uno de los estadios más emblemáticos de Argentina y la casa de Racing Club, escenario de campeonatos históricos, clásicos apasionantes y noches inolvidables para sus aficionados. Sin embargo, detrás de su grandeza, existe una de las leyendas más extrañas del fútbol sudamericano. La historia cuenta que, después de que Racing conquistara la Copa Intercontinental en 1967, hinchas rivales de Independiente habrían ingresado al estadio durante la noche, acompañados por una supuesta bruja. Allí enterraron 7 gatos negros muertos bajo la cancha para lanzar una maldición contra el club. A partir de entonces, Racing entró en una larguísima sequía de títulos y sufrió derrotas dolorosas, crisis económicas e incluso un descenso a segunda división. Con el paso de los años, se realizaron excavaciones, rituales, misas y limpiezas espirituales para romper el supuesto hechizo. La leyenda afirma que cuando encontraron el último de los gatos enterrados, la fortuna comenzó a regresar. Coincidencia o no, poco después, Racing volvió a ser campeón, alimentando una de las historias más inquietantes del fútbol argentino. Número 1. El Estadio Azteca, México. El Estadio Azteca, conocido como el Coloso de Santa Úrsula, es uno de los recintos deportivos más famosos del planeta. Aquí, Pelé levantó la Copa del Mundo de 1970 con una actuación legendaria, y años después, Diego Maradona escribió una de las páginas más increíbles de la historia con el gol del siglo y la polémica Mano de Dios durante el Mundial de 1986. Pero cuando cae la noche, las historias que rodean al estadio toman un tono mucho más inquietante. Durante décadas han circulado relatos sobre sombras que aparecen en las gradas vacías, extraños movimientos captados en fotografías y la supuesta figura de un niño que algunos aseguran haber visto recorriendo pasillos y túneles cuando el recinto está completamente desierto. Aunque no existen pruebas concluyentes, estos relatos se han transmitido entre trabajadores, vigilantes y aficionados. Algunos creen que la enorme carga emocional acumulada por millones de personas durante décadas ha dejado una huella difícil de explicar. Entre la gloria de los mundiales, los rugidos de la multitud y las leyendas que aún circulan, el Azteca sigue siendo un lugar donde la historia y el misterio parecen convivir bajo las mismas gradas. Al final, estos estadios nos demuestran que el fútbol es mucho más que un simple deporte. Son lugares donde se acumulan décadas de alegrías, derrotas, esperanzas y emociones tan intensas que han dado origen a leyendas difíciles de olvidar. Ya sea la supuesta maldición del cilindro, la tragedia del maracanazo o los inquietantes relatos del Estadio Azteca, cada historia mezcla realidad y misterio de una forma fascinante. Y quizás ahí está lo más inquietante, que nadie puede asegurar dónde termina la historia y dónde comienza la leyenda. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos estadios te pareció más aterrador? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan las historias de misterio, no olvides seguir a Cripta Terror para más contenido como este. Hasta la próxima.